Las Biblias, vamos a leer en Génesis, en el capítulo 26, Génesis capítulo 26, un solo verso. El verso 25, si usted lo encuentra, puede ponerse de pie, por favor. Génesis capítulo 26, el verso 25, lo tenemos también aquí, ¿no? Sí. Entonces, luego quizás leamos algunos versículos más en otros lugares, pero ahora esta es la palabra que leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Gloria a Dios. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos, Señor, para revelarnos cuál es tu plan y tu propósito con cada uno de nosotros, para enseñarnos, Señor, qué camino tomar, qué decisiones tomar. Para eso tu Espíritu Santo nos guía, Señor, y nos muestra, Señor, la senda correcta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Yo le he puesto un nombre a esta reflexión, que es: para tener paz hay que ordenarse. ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Verdad que eso es lo que escasea en el mundo, verdad? Miren las guerras que hay, las situaciones que se están viviendo. Hay guerras por Medio Oriente, guerra en Europa, guerras en todos lados, siempre hay conflictos. Ahora mismo Estados Unidos tiene una flota enfrente de un país, Venezuela, y eso es una indicación de que las cosas no están bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay injusticia, porque hay tiranías y porque hay un montón de situaciones anómalas que hacen que los hombres entren en conflicto unos con los otros. Pero no solamente estamos hablando a escala mundial la falta de paz, sino que también quizás en su vecindario hay problemas, hay dificultades. En esta misma nación hay muchos conflictos, hay situaciones difíciles. En los propios hogares también hay contienda, a veces hay desaveniencia, que pasan más de la desaveniencia para convertirse en conflictos, peleas, contienda, a odio, hasta llegar a veces a divorcios, a separaciones, etcétera, padres contra hijos, hijos contra padres, en fin, todo está previsto por las Escrituras, que nos anuncian que son cosas que han de llegar, ¿verdad?, a manifestarse, porque así es la naturaleza humana. La naturaleza sin Dios vive desordenadamente, y el desorden trae falta de paz. Amén. Ahora, cuando nosotros ordenamos nuestra vida de la manera correcta, no importa las circunstancias que nos rodeen. Vamos a hablar de este personaje, algo de que es Isaac, ¿verdad?, el hijo de Abraham. Isaac era un hombre muy dócil, muy tranquilo, ¿sí? Yo le invito a que usted lea todo el contexto de lo que estamos aquí analizando, en especial de la vida de Isaac. Isaac no era una persona impulsiva, Isaac era una persona confiada, tranquila, no era de meterse en conflicto, más bien los evitaba, ¿sí? Por eso él, mire lo que hizo en esta situación, porque estaba en medio de una crisis Isaac. La Biblia nos dice, no lo hemos leído todo, pero yo le invito a que usted mire el contexto de este pasaje. Isaac tenía un conflicto con los habitantes del lugar donde él estaba morando. Su padre Abraham había abierto muchos pozos de agua, ¿sí? Aguas vivas, aguas que eran muy preciadas en aquel entonces. Entonces, hoy el agua quizás no se le da la importancia que realmente tiene, pero sin agua, hermanos, entonces nosotros no podríamos vivir. Yo le puedo asegurar de que a futuro el agua va a ser un bien tan preciado como los metales preciosos. ¿Por qué?
Porque el agua realmente es algo necesario para la subsistencia del ser humano. No solamente para producir alimentos, sino también para muchas otras cosas el agua es necesaria. Los científicos nos dicen que un 70% de nuestro organismo está compuesto de agua. Por eso hay que beber agua, ¿verdad? Nos recomiendan los nutriólogos, los médicos, etc. Pero entonces, en esa época el agua también había que darle de beber al ganado, se necesitaba el agua para la higiene, para beber, etc. Y entonces Isaac llega a la tierra de Gerar y comienza, ¿verdad?, a recorrer el lugar y descubre los pozos que su padre Abraham había abierto, pero que los enemigos de Abraham luego habían tapado. Usted vio que cuando alguien hace algo bueno, siempre aparece la contraparte. Hay alguien que no le gusta que usted haga algo bueno, que usted progrese, o por envidia, o vaya a saber por qué, porque tienen una muy baja estima de sí mismo estas personas, ¿verdad?, que no pueden tolerar que otros lo superen, ¿verdad?, en prosperidad, en conocimiento, en gracia, en vaya a saber tantas cosas, en posesiones que usted pueda llegar a tener, pero siempre, si usted hace algo bueno, siempre va a surgir una fuerza opuesta a la que usted utilizó para lograr lo bueno, para contrariarlo a usted. Siempre sucede lo mismo, hermanos queridos. Con el Evangelio también sucede lo mismo. Pero no es el tema ahora esto. Eso había generado un clima de inestabilidad, de falta de paz, de cierta angustia. Pero Isaac había tenido una experiencia muy grande con Dios. Él había sido ofrecido en un sacrificio, ¿sabía usted? Su padre Abraham lo había llevado al monte Moria para que sea sacrificado, porque Dios lo había pedido en sacrificio, pero Dios, a último instante de que el puñal que iba a sacrificar a Isaac a través de la mano de su padre Abraham, obedeciendo el mandato de Dios, Dios le habla y le dice: detente, y entonces ve allí a un carnero, ¿verdad?, a un costado para ser ofrecido en sacrificio en reemplazo de Isaac. No vamos a hablar de eso ahora, pero es muy rico, muy importante toda esa historia. Pero fíjese que Isaac no se resistió. Isaac era dócil, era obediente. El padre lo invitó a hacer un sacrificio y a subir a aquel monte, y entonces él no puso objeción. Pero preguntó al padre: ¿y dónde está el sacrificio? Dios proveerá, dijo Abraham. El sacrificio iba a ser él. Entonces él no era falto de inteligencia, pero sí era obediente. Amén. Entonces llega al lugar y pasa lo que pasa. Entonces él aprende algo, que en la obediencia está la bendición, y aprende algo también, que la causa de la paz es siempre tener a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Su padre Abraham fue un ejemplo para él, porque Abraham era el padre de la fe que cometió muchos errores, es verdad, pero que en principio, ¿verdad?, Abraham fue un hombre de Dios, un hombre que estableció reglas y principios para creer en Dios, y a pesar de que no le conocía a Dios, le obedeció. Amén. No vamos a hablar tampoco de Abraham ahora, me quiero enfocar en esta situación en particular, nada más, en la vida de Isaac. Ya Isaac crecido, ya con su propia familia, entonces llega a este lugar y encuentra un pozo, y entonces lo destapan. Era lo que había hecho ya su padre Abraham, por herencia le correspondía. Pero entonces había enemigos que no estaban contentos con eso, y entonces hay un conflicto. Dice la Escritura, el lugar era Berseba, dice el verso 24, le dice: le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Se había generado un conflicto, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Fíjese lo que Dios le habla a Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Entonces, cuando escucha a Dios hablarle de esta manera, edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová. O sea, hizo un altar.
era lo que a él le iba a proporcionar la seguridad, le iba a proporcionar paz. La palabra altar también en algunas versiones está expresada como columna. En ese entonces se hacía una columna de piedra, un altar de piedra. No era como lo que queremos hacer nosotros aquí, una plataforma, ¿verdad? Era un altar. Un altar en el que a veces se hacían libaciones, se derramaba aceite, porque ese altar representaba en ese momento el Señor, el Creador. Se le adoraba a Dios, no a la piedra, no confundir. Amén. Entonces él edifica un altar. Y edifica ese altar, ¿verdad? Porque como un testimonio de que Dios le había hablado. Y entonces él empezó, ¿verdad?, a tener una relación mucho más cercana con Dios, a lo mejor que la que había tenido antes. Porque a veces son las crisis, hermanos queridos, las que nos ayudan a acercarnos más a Dios. A veces las crisis en el trabajo, en la familia, en las situaciones que nos toca vivir en la vida, aquellas situaciones difíciles que nos toca atravesar, son las que de repente nos motivan para buscar en profundidad al Señor. Eso es lo que Dios espera en respuesta nuestra ante esa crisis, porque a veces pensamos que el causante de la crisis es Dios. ¿Por qué Dios permite que pase esta situación difícil? Podría haber dicho Isaac, ¿por qué Dios directamente no me ayuda a eliminar a mis enemigos? Y entonces ya no tengo más problemas. Sin embargo, Dios le habla, no temas, porque Dios estaba con Isaac. Y el que está con Dios no debe de tener ningún temor nunca, sin importar lo que suceda a su alrededor. Me estoy explicando, hermano. Gloria a Dios. Entonces, qué entusiasmo tremendo tiene usted, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí, ¿qué plantó allí? Cerca del altar, su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, o sea, otro pozo, para no entrar más en conflicto, ¿verdad?, con los moradores de aquellos lugares. Dios tiene la provisión que nosotros necesitamos, hermano. Cuando usted cree que no carece de todo, es allí cuando usted acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces Dios le va a mostrar, le va a revelar de que usted no está solo y no carece de recursos, porque Dios tiene abundante recursos para los suyos. Usted y yo somos hijas e hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces los recursos del cielo están para nosotros. No tenemos un Dios mezquino. A veces cree que Dios nos da las bendiciones en cuentagotas. No, Dios desea derramar abundantes bendiciones sobre nosotros. El problema está en que a veces no estamos preparados para recibir esa bendición. ¿Me estoy explicando? A veces no hemos crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenemos un grado de fe desarrollado. ¿Por qué no se desarrolla nuestra fe? Por la sencilla razón de que empezamos a confiar en las cosas que nos rodean. Empezamos a confiar en los pozos de agua. Empezamos a confiar en nuestras relaciones laborales. Empezamos a confiar en nuestros vecinos. Empezamos a confiar en el gobierno. Empezamos a confiar en las instituciones humanas. Empezamos a confiar en otras personas. Y nuestra fuente de confianza solo tiene que ser nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que va a proveernos lo que nosotros necesitamos. En su justa medida, Él nos provee, hermanos queridos. Así que tranquilo, si usted está pasando una crisis, yo quiero decirle que Dios está viendo esa situación, que Dios está conociendo la crisis que usted está viviendo, que Dios sabe todas las cosas y conoce las intenciones de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Así que tranquila, hermana, hermano querido, usted no se desespere. Isaac aprendió a no desesperarse. Entonces, ¿qué hizo? Él plantó allí su tienda, su familia, alrededor del altar. Bueno, si usted quiere tener paz
esté siempre cerca del altar, cerca de la columna que es el Señor. Tengo un versículo que lo quiero comentar, primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, si lo podemos poner sería formidable. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 el verso 15, gloria a Dios. Ahí está. ¿Quién lo quiere leer? A ver, con voz fuerte se para y participa entonces. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero enfocarme en la última parte. Dice, ¿qué es la casa de Dios? Iglesia del Dios viviente, columna. Columna, estamos hablando del altar, de la columna, ¿sí? Entonces, dice, para que sin tardo sepa cómo debe de conducirte en la casa de Dios. Significa, la casa de Dios no es esto. La casa de Dios somos nosotros. Amén. Esto lo tenemos que repetir por enésima vez, porque hay personas que se confunden pensando que estas paredes, que gracias a Dios estamos pudiendo ordenar un poquito, hacer algún lugar más agradable para estar. Si bien es bueno que tengamos estas cosas, no es lo más importante, porque la verdadera iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, nosotros somos realmente la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, un lugar en que nosotros no podemos obviar. Nuestras vidas tienen que girar en torno de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. No sé si me estoy explicando. Así como Isaac, él puso su tienda cerca de esa columna que había erigido, entonces también nosotros tenemos que saber de que estando en la iglesia y reconociéndonos como iglesia, columna y baluarte de la verdad, porque a eso ha sido llamado usted, hermano. ¿Sabía usted eso? Usted ha sido llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Pero pastor, yo todavía no conozco mucho, no sé nada. No me importa lo que usted sepa. No me interesa saber lo que usted sepa. A mí me interesa saber lo que Dios es y lo que Dios quiere y lo que Dios nos muestra. Amén. No nos importa a veces lo que somos nosotros, porque nos podemos considerar muy poca cosa. Sin embargo, la Biblia nos dice que somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la columna y el baluarte de la verdad. Amén. Así que usted, yo, con todas mis carencias, ¿sí?, ¿verdad?, con todo lo que podemos equivocarnos, porque todos nos equivocamos, ¿sí o no? Amén. Me viene esto a la mente ahora, algo que leí hace tiempo atrás. Muchas veces hay personas que dicen, no, en la iglesia voy a la reunión y las cosas a veces no están como uno se supone que deberían de estar. ¿Sí? Hay cosas que están bien y otras cosas que no están bien. Y eso es motivo para que se alejen de la iglesia. ¿Sí? Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto le gusta el pollo? ¿El pollo? Esto lo leí, ¿no? Era un buen ejemplo. ¿A ti te gusta? Bueno. No digo pollo, dije pollo. Entonces, nos gusta, creo que a todos, ¿verdad? Bueno, pero usted sabe que el pollo nos gusta una pata, la pechuga, alguna otra parte, ¿verdad? Pero el pollo también trae plumas, huesos. ¿Usted come el hueso del pollo? ¿Usted se come las plumas? Pero sí nos gustan los huevos. Sí, de la gallina, nos gusta. ¿Sí? ¿A quién le gusta el huevo? Bueno, entonces es muy
nutritivo, ¿verdad? Fíjese que cada huevo es un pollito en potencia, ahí está. ¿Sí? Entonces fíjese los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, los ácidos, los minerales que trae ese huevito. Y usted se lo come, ¿verdad? Entonces, nos gustan estas cosas del pollo, pero rechazamos otras. Bueno, yo puedo ser así también. Hay cosas, plumas, huesos, ¿verdad? Que de repente usted puede decir, no, el hermano es... Pero eso no significa que todo sea lo mismo, pero hay pata, hay pechuga, hay alimento, ¿verdad? En algún área que usted está recibiendo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, claro que nuestro criterio puede ser diferente, ¿verdad? Con respecto a las cosas. Hay cosas que son potables para nosotros, asimilables, y otras que no. Pero entonces el apóstol Pablo nos dice, escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. O sea, la sabiduría divina a través del apóstol nos habla de esta manera, para que nos enseñe a nosotros, también a mí, que nosotros tenemos que aprender a ser sabios también, y tratar de imitar a Dios y decir, bueno, yo me como el pollo, pero no me gustan las plumas, no me gustan los huesos, pero hay cosas buenas ahí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas veces no comprendemos las cosas porque tenemos las tendencias de irnos a los extremos, ¿sí? De irnos a los extremos. Y cuando alguien se va al extremo, a un extremo, siempre le va a faltar la paz. Le va a faltar la paz. Cuando usted tiene paz, usted, si le sirven un pollo, se va a servir la pata, se va a servir el trozo que le gusta. Y si le ponen ahí las plumas y los huesos, lo va a dejar a un costado, ¿sí o no? Porque el hueso no se lo come, lo saca y lo deja. ¿Sí o no? Usted está discerniendo, usted no se está comiendo todo. ¿Me explico? Usted está comiendo lo que usted sabe que le va a ayudar, que lo va a bendecir, que le va a dar crecimiento. Bueno, en las cosas espirituales es lo mismo. Las plumas, ¿verdad? Los huesos representan aquellos que son cosas humanas. Todo lo que salga de mí humanamente no le va a beneficiar a usted porque proviene de mí. Pero todo lo que viene de Dios sí nos beneficia a todos. ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos que aprender a discernir. Por eso no nos tenemos que enojar porque algún hermano diga algo que no es potable para nosotros. Él tiene su punto de vista, tiene su opinión, ¿verdad? A lo mejor está equivocado. A lo mejor para usted es una pluma eso, es un pedazo de hueso. No lo coman. No lo coman. Amén. Pero hay cosas buenas que tiene el hermano. ¿Sí? Hay cosas buenas en la columna y en el baluarte de la verdad que es la iglesia. Amén. Acá hay personas que han sido salvadas, que han sido bautizadas. Y no ha sido en vano eso, hermanos queridos. ¿Sí? Entonces Dios ha hecho eso por obra y gracia del Espíritu Santo. Obviamente que los seres humanos no tenemos participación desde el punto de vista de reclamar algún tipo de autoridad o algo sobre eso, porque las almas nunca son de los hombres, las almas son de Cristo. Amén. Entonces esto es muy importante. Bueno, tenemos que construir nuestra tienda cerca del altar. ¿Quiere usted paz en su hogar? Entonces establezca un altar en su hogar. Que sea Cristo el centro de su casa, de su matrimonio, a sus hijos. No les ponga un televisor para que se entretengan y se pierdan el tiempo allí. Y para evitarla a usted, ¿verdad?, concentrarse en lo más importante que deberíamos de concentrarnos, que es en la educación de nuestros hijos, ¿sí?, en el cuidado de ellos. Busquemos la forma de generar ese ambiente en nuestra casa. Amén. Porque es muy fácil, ¿verdad? Como habíamos escuchado en el día de hoy en la escuela bíblica, hay quienes se llenan la boca del evangelio aquí y allá, pero sus vidas son desastrosas. ¿Es verdad?
No es verdad, Manfredo, es así. Sus vidas son desastrosas, lamentablemente, pero nunca tenemos que perder la esperanza, porque el que tiene algo que es de Dios, se lo puso Dios, y confiemos y oremos para que Dios le dé crecimiento a esa semilla que fue implantada en él. Amén. No desechemos, no tiremos a un costado algo que Dios ha llamado o ha escogido. Mire, yo creo que cada uno de los que estamos acá somos un milagro de Dios. Un milagro, hermano querido. Aprender en una escuela es importante, pero nacer de nuevo es un milagro que no se aprende en una escuela. ¿Me estoy explicando? Cuando nuestra mente y nuestro corazón, hermanos queridos, cambian, ¿saben por qué? Porque Dios hace el milagro. Por eso Dios nos ha sacado de los vicios, algunos, a otros de otras cosas, nos ha cambiado nuestra vida, pensamos diferente, ya no somos los mismos, quizás tenemos fallas, hay huesos, hay plumas, ¿verdad? En nosotros, pero vamos creciendo, la iglesia se va superando, y esa debe de ser nuestra oración también. ¿Sabía usted que no hay iglesia perfecta? ¿Sabía que no hay cristiano perfecto? No hay. Así como también hoy hablamos algo, no hay musulmán perfecto, no hay hinduista perfecto, no hay confucionista, confundidos hay muchos, no hay confucionistas perfectos, seguidores de Confucio. Entonces, las religiones tienen muchos seguidores y en ningún lado hay perfección. Tampoco la iglesia de Cristo es perfecta, en el sentido de que somos nosotros todavía imperfectos. Hay una combinación de lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la nueva vida en Cristo. Por eso nacimos de nuevo, pero aún mantenemos esa naturaleza caída en nosotros, lamentablemente, que hay que llevar, como dijimos hoy, algo a la cruz. Tenemos que morir a esa cosa para permitir de esa manera que lo que está crucificado, sujeto al madero, muerto, no tiene poder sobre nosotros. ¿Y qué permite eso? Que la nueva naturaleza en Cristo que hemos recibido comienza a vivir. Es la única manera en que el ser humano puede agradar a Dios, en que el ser humano vaya a entrar al cielo, porque lo que no es nacido de nuevo no va a entrar al cielo. Lo que va a entrar al cielo es ese hombre nuevo, esa mujer nueva en nosotros. Lo demás se queda en el olvido. Amén. Entonces, esto es importante. Nuestras vidas tienen que girar en torno a la iglesia, al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Cristo. Cristo es la cabeza. Pero entonces tenemos que amar y respetar al cuerpo de Cristo. Algunos se endilgan, ¿verdad?, que son ellos portadores de la verdad, la iglesia tradicional. Dicen, nosotros somos la iglesia del Dios viviente, porque es la iglesia que Jesucristo estableció a través del papado de Pedro. Nada más falso que eso, no vamos a hablar ahora de eso. Pero nadie puede arrogarse, ¿verdad?, ser la iglesia perfecta. No, nadie puede arrogarse, ¿verdad?, el título de decir, bueno, yo con mis tradiciones y mis ideas religiosas, mi doctrina, entonces sí, yo sé mucho. No, hermano querido, no. Nosotros, si tenemos algo bueno, no es nuestro, es Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Isaac era dócil, comprendió, y entonces él plantó allí su tienda, su familia. Plantemos nuestras vidas en torno a la iglesia, a la columna, el baluarte de la verdad. Que sea nuestra vida Cristo, que sea Él el objetivo. Usted puede parecerle, a muchas mentes le puede parecer algo mezquino, ¿verdad?, de parte de Dios, y Dios quiere que giremos siempre alrededor de Él. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso?
¿Qué es lo que quiere alejarse de Dios? Nuestra naturaleza caída. Por eso usted llega el día de reunión y le parece que está cansado, que está desanimado, que le parece que hace mucho frío, que hace mucho calor, que mejor es ir aquí y allá, en vez de ir a estar un tiempo en la casa del Señor, ¿verdad? Reunidos. No, nosotros tenemos que tener algo bien claro. Nuestras reuniones deben de ser lo más importante en nuestra vida. La reunión de la iglesia. Y no es algo mezquino de parte de Dios decir, no, yo los quiero aquí, no, ni tampoco del pastor ni nadie. Porque si yo dejo que mi carne me gobierne, yo no vengo los domingos acá tampoco. ¿Me estoy explicando? Si yo dejo que mi carne me gobierne, bueno, podría decir, bueno, yo tengo que irme a tal lugar, decir mentiras, como a veces se dicen, ¿verdad? Entonces, no, pastor, que no, que fui al hospital y mentira, se fue a comer una carne asada por ahí. Sí. Entonces, el tema, la carne nuestra. Yo también tengo esa naturaleza caída. Usted la tiene. Yo escucho todas las cosas que las personas dicen, las respeto, las evalúo, pero considero a veces si vienen de Dios o vienen de la carne. ¿Sí? Me reservo mi opinión. Cuando veo que las personas están claramente dominadas, controladas por el enemigo, por su propia carne, entonces su propio corazón, entonces, ¿qué me resta hacer? Orar. Orar, nada más. Porque en definitiva yo no voy a masazo en la cabeza a cambiar a esa persona. ¿Verdad? Usted no va a cambiar a nadie con su fuerza, con sus argumentos. Ah, no, hay que decirle. Usted le puede decir muchas cosas. Su hijo le puede agarrar del cuello y decirle, y de repente quizás lo obedece por temor. Pero no es el miedo que hay que sembrar en los demás, es el amor. Amén. Dios nunca manipuló a las personas a través del miedo, ¿sí? Sino a través del amor, acercarlos a Él, invitarlos, convencerlos con su amor, atraerlos, con lazos de amor me atrajiste. Amén. Los pastores, los maestros, no son personas llamadas a imponer cosas. Yo respeto a los que de repente tienen esa estrategia muy humana, propia de la naturaleza caída. A lo mejor fueron militares antes, daban órdenes y todo el mundo les respondía, ¿verdad? Y ahora son pastores y quieren que les respondan lo mismo que cuando ellos eran militares. ¡Cuerpo a tierra! ¡Carrera marcha! No es así la obra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que hablar la palabra. Cuando hablamos la palabra es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Yo puedo argumentar un montón de cosas y hablar 3 horas aquí, pero si el Espíritu Santo a usted no le habla una palabra, usted va a seguir igual. ¿Me explico? Va a seguir haciendo las mismas cosas, negativas, malas, dañinas, porque es el Espíritu de Dios el que tiene que obrar en nosotros. No os dejaré solos, le dijo el Señor a sus discípulos, sino que yo me voy, pero os enviaré ¿a quién? Al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hay una persona en nosotros, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo en nosotros. Él está en nosotros. Es Cristo que está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Así que tranquilos, Él no va a imponernos nada a la fuerza. Él no va a atemorizarnos, Él no va a amenazarnos con el infierno. Él sencillamente habla y enseñó del infierno para que sepamos que los malos van a ir ahí.
Pero no nos está amenazando que nosotros vamos a ir ahí. Porque si usted está totalmente creído que es una hija, un hijo de Dios, ya no piensa negativamente. Amén. Amén. Es Dios el que nos convenció. Es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros. ¿Usted cree que Cristo murió de balde en la cruz? Él derramó su sangre y con esa sangre nos compró a todos nosotros. ¿Usted cree que esa obra ha sido en vano? Para que venga el diablo y destruya esa obra. No, Satanás ya está derrotado, ya está perdido, no tiene poder. Nosotros solamente podemos darle lugar para que Él nos atormente en nuestra vida cuando le abrimos la puerta a Él. Pero somos hijas e hijos de Dios, por las cuales ha sido derramada la sangre del Señor Jesús. Así que tranquilos, estemos cerca del Señor, seamos dóciles, tengamos fe y que crezca nuestra fe. Amén. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 8 y ya vamos a concluir. Uy, ya se me fue la hora. Vamos a leer Mateo capítulo 8, el verso 22. Gloria a Dios. Mateo 8, vamos a ponerlo ahí, por favor. El verso 22. El 23 vamos a empezar a leer, perdón. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hablando de Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los discípulos estaban alterados, atemorizados. Se iba a hundir la barca según el concepto de ellos, la opinión de ellos. Las circunstancias así lo mostraban. Las olas, el viento huracanado, las olas caían sobre la cubierta de aquella barca y estaba hundiéndose prácticamente. Pero el Señor, ¿cómo estaba? Durmiendo, descansando. ¿Por qué? Porque estaba en paz. ¿Se da cuenta de la diferencia, el contraste entre la paz que expresaba el Señor Jesús con ese momento de sueño y durmiendo en medio de una tempestad? Y los discípulos arrojando bolsas por la borda porque se iba a hundir la barca. Usted sabe que eso es lo primero que hacen, alivianar el peso que hay en la barca para que no se hunde, y lo tiran todo por la borda para ver si pueden salvarse del naufragio. Desesperados, tensionados, nerviosos. Así vive el mundo, hermano querido. El mundo sin Cristo está en esa condición. Está expectante de cómo va la economía. Y claro, todos nos gustaría que la economía brille, ¿verdad? De cómo va la condición social. Todos nos gustaría que fueran distintas las cosas, pero no son. Hay desorden, inmoralidad, corrupción, violencia, hay guerra, falta de paz, como dijimos al comienzo. En todos los aspectos de la vida humana reina el conflicto. ¿Por qué? Porque no hay altares, porque no hay columnas, porque no hay iglesia. Pero pastor, ¿hay una iglesia? Claro, la iglesia está. Pero a veces la iglesia no es consciente de lo que es. ¿Sabía usted que usted es el cuerpo de Cristo? Seamos conscientes de eso. ¿Sabía usted que nuestra cabeza no es esto que tenemos sobre los hombros, sino es el Señor? Seamos conscientes de eso. Eso significa que ya no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos. Significa que hay alguien
que ya pensó mejor por nosotros. Hay alguien que toma mejores decisiones que las nuestras. Hay alguien que sabe el camino. Hay alguien que nos muestra ese camino. Hay alguien que está en paz. Hay alguien que está allí velando por los intereses nuestros, por nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros negocios, nuestros trabajos. No se preocupe del tiempo por venir. Hay algunos espantan, ¿verdad?, a las gentes, y estoy hablando de gente que con el fin de lucrar, ¿verdad?, vender libros y videos, etcétera, y qué sé yo, inventan tantas cosas acerca de los tiempos finales que vienen año tras año, cuando hay por ahí, hoy está Coquimago, ahí está el oso del norte, ahí está. ¿Sabe cuánto? Yo desde que me convertí vengo escuchando esas cosas. Más de 40 años. Muchos han puesto fechas. Que esto no dura más. Un gran evangelista al que admiro y respeto mucho, pero en profecía, pobrecito, no sabía nada. Pero bueno, Dios lo usaba en milagros y sanidades. Pero el tema es que aquí no dura más del 2008. La venida de Cristo en 2008 máximo, porque él había visto, ¿verdad?, 2008 en letras doradas en el cielo. Ya estamos cerca del 1978. ¿Cómo pasa el tiempo, no? 1978. No dijo eso. Yo lo tenía en un cassette. Digo, lo tenía porque lamentablemente no lo he podido encontrar, ese cassette viejito. Pero por ahí anda, por ahí seguro en el YouTube. No le voy a decir el nombre porque yo quiero muchísimo. Ya no está más entre nosotros. Sé que está con el Señor. Amén. Pero el tema es que muchas veces nos equivocamos. Por eso yo no me trago las plumas y el hueso. Quiero la carne y los huevos que da la gallina, ¿verdad? Amén. Entonces, retenerlo, escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Si yo veo algo malo en alguien, no estoy condenándolo. Porque si viene a la iglesia, viene aquí es porque algo lo está trayendo. Algo lo está trayendo, ¿sabía usted? Hay algo de Dios ahí. Hay algo de Dios, si no, ¿qué viene? Yo, si no fuera por Dios, yo no vengo a este lugar, hermano. Mi carne quiere estar en otros lados. Vengo acá porque sé que hay algo que Dios ha puesto en mí, que yo tengo que honrar, que valorar, que respetar. Es lo que Dios puso en mí, el llamado que Dios me hizo. Eso tengo que honrarlo. Claro que hay cosas negativas que tengo. Todos tenemos cosas negativas, pero yo no me voy a quedar con las negatividades que usted tiene. Porque eso se queda acá. Eso no me afecta. No me roba el sueño a mí. Yo descanso. No le robó el sueño, el conflicto, la crisis, la tormenta. El Señor descansaba y durmiendo, tranquilo. Señor, despierta. En otro de los evangelios dice, ¿no tienes acaso cuidado de nosotros? Como que lo tildaron al Señor de despreocuparse de la vida de ellos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le quería demostrar que el que vive la vida cristiana genuina y verdadera en fe está tranquilo, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Amén. Es que me echaron del trabajo, es que me dieron layoff, es que ahora cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro, es que me dieron un diagnóstico en el médico y ya tiembla la gente. Claro que nos vamos a morir un día todos, ¿sí o no? Amén. Bueno, de algo no vamos a morir, pero no vamos a temblar.
No vamos a temblar. Estemos en paz. Tengamos paz. Vamos a ponernos de pie porque la hora sí ya se nos fue. Tengamos paz. Dormía el Señor. Isaac, una muestra, un ejemplo de lo que es el Señor Jesús en ese aspecto. Puso su tienda alrededor del altar. Jesús era el altar. Jesús es la columna. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. Es el Verbo de Dios que se hizo carne para morar entre nosotros. El Hijo de Dios que vino a salvarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros nos habíamos perdido, hermanos queridos. Tenemos esperanza de vida eterna. Nos habíamos perdido. Nadie daba un centavo por nosotros. ¿Tú crees que alguien iba a pagar en oro por ti? No. Nadie paga por otra persona. Sin embargo, el Señor pagó con su sangre por nosotros. Con su vida la dio para que nosotros tuviésemos paz. Paz, paz. ¿Usted cree que ignora el Señor las crisis que atravesamos? ¿Usted cree que Él dormía tranquilo? Pero Él sabía. Sabía porque Él sabe todas las cosas, lo que sucedía en aquel momento. Pero qué oportunidad para mostrar lo que es la fe. Hombres de poca fe. ¿Qué hizo? Les dijo, hombres de poca fe, y ahí se quedó. No siguió con una catarata de argumentos, ¿verdad? Recriminándole, no, que ustedes no me escuchan, que ustedes tanto tiempo andan conmigo, que bla, bla, bla. No, tranquilo. El origen de su desesperación es la falta de fe. El origen de la falta de paz es precisamente no estar enfocados en el Señor. Pongamos nuestras vidas allí en el altar, en la columna que es Cristo. Honremos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sirvamos al Señor. Hagámoslo en paz. No alegue, no argumente. Le va a robar la paz, el argumentar, el alegar. Quizás usted sale de aquí y dice, no, a mí no me gustó eso, no me gustó lo otro. ¿Cambió algo eso que usted dijo? ¿O lo que va a decir va a cambiar algo? ¿Por qué no lo haga? A lo mejor sí, usted escuchó algo que estaba incorrecto, pero nuestra alegación, nuestro argumento no va a cambiar nada. Lo que vaya a cambiar, ayudar a cambiar las cosas es nuestra oración. Amén. Pongamos nuestra vida al servicio del Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro negocio, nuestro trabajo, y las cosas van a marchar en paz. Si no, siempre va a haber conflicto. Siempre va a haber conflicto. Pero entonces busquemos la verdadera paz y sigamos lo que el Señor nos dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo yo la doy. La paz de Cristo es diferente a la paz del hombre. Es la verdadera paz, la que nos permite estar tranquilos en los momentos de dificultades graves y en los otros también. Siempre estando el Señor y nosotros enfocados en Él, no hay motivo para que no sea que la paz de Dios nos inunde, nos calme, traiga tranquilidad. ¿Usted sabía que alguien intranquilo, alguien desesperado, alguien nervioso altera hasta los animalitos? Si usted está intranquilo, nervioso, alterado, usted va a alterar a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Si usted entra con ese espíritu a la iglesia, también. A la reunión de iglesia, usted va. Qué bueno entrar acá a la iglesia con entusiasmo.
entusiasmo, con gozo, con alegría. Un gloria a Dios, un aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a orar. Amén, en paz. Sabiendo que tenemos problemas, claro, pero el Señor está en control de todo. En paz, porque cuando venimos a este lugar manifestamos paz. Así debe de ser. Eso es demostrar la verdadera fe. Que a pesar de las pruebas y los problemas, nosotros estamos en paz. Para eso se requiere fe. Fe. Vamos a orar. Vamos a orar. Levante la mano al que quiere más fe, el que quiere esa paz. Levante la mano, por favor. Mire, vamos a hacer una cosa. Pase acá adelante. Adelante nada más. Gloria a Dios. Pasen, hermano, todo si es posible. Vamos a orar todo. Ahí nomás, no pisen la alfombra, está ahí. No es que no quiero que arruinen la alfombra. Vamos a orar. La hermana Mara podrá ayudarnos con algún canto. No le veo. Bueno, gloria a Dios. Entonces nuestra hermana va a tocar una alabanza y vamos a orar juntos un momento antes de despedirnos de este lugar. Estamos en paz. La paz de Dios inunda nuestros corazones. Quizás tú salgas de aquí y te encuentres con conflictos, con situaciones difíciles. Esta semana que pasó fue dura. Estuvimos al borde, no le he contado eso, pero al borde de sufrir otro accidente. Dios nos libró. Hay gente manejando alocadamente en las calles, distraídos, mirando un teléfono y casi nos da de frente, hermano. Dios nos libró. Pero paz, paz, la verdadera paz, no la que el mundo da. La paz del Señor Jesús, esa es la paz que cambia, la paz que nos tranquiliza, la paz que perdura. Y a la medida que aprendemos a disfrutar de esa paz, queremos más de esa paz. Porque cuando tú aprendes a disfrutar de algo, quieres más de eso. ¿Quieres más? Más del Señor Jesús. Quieres disfrutar más de Él, más de su paz, más de su amor. ¿Qué necesidad tremenda tenemos de Jesús, hermano? Siempre podemos tener más de Él, siempre más de Él, porque Él es inagotable. Él no carece de nada, todo lo tiene, todos los recursos, toda la paz. El cielo, un lugar de paz. Que se haga tu voluntad, dice el Padre nuestro. Vénganos tu reino, que se haga tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Allí hay paz. Acá está el conflicto, acá está la lucha, acá está la prueba, acá están los dolores, los problemas. Aquí en esta vida, aquí nos toca, hermanos, hermanas queridas, nos toca, ¿verdad?, ese sufrir, luchar. Pero armémonos de la paz y usted va a ver cómo superamos todas las cosas en paz, sin peleas, sin conflictos. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Levanta tu mano y alaba a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Paz. La paz que tú nos dejas, Señor. Así comenzar edificando, Señor, nuestras vidas alrededor del altar, de la columna. Es el lugar tranquilo, el lugar seguro, el lugar de reposo, el lugar donde podemos descansar, dormir, descansar. Aleluya, aleluya, aleluya. El mundo nos quiere atosigar de confianza.
palabra del Señor ahora. Recíbelo.